Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Mañana se reúne nuevamente la Comisión de Juicio Político del Congreso para analizar el pedido de juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema. Recordemos el antecedente más cercano que tenemos. Allá por el 2005 destituyeron a Bogiano y a Molineux O'Connor, y previo a que fueran destituidos también renunciaron para evitar las consecuencias Nazareno, Guillermo López y también Vázquez, todos integrantes, recordemos, de la que era la mayoría automática o la corte adicta del menemismo, como se le llamaba, con casos extremos como el de Nazareno, que ni siquiera tenía antecedentes, hasta se sospechaba que el título de abogado que tenía no era legítimo. Con ese grado de deslegitimidad, esa corte fue destituida y desmantelada y reemplazada por quienes vinieron después. Ahora, hay una enorme diferencia entre ese momento y este momento, que tiene que ver justamente con el cuestionamiento de la legitimidad de la Corte. En ese momento era prácticamente unánime, ¿sí? Mientras que hoy parece más una cuestión de puja entre los dos principales, o las dos principales fuerzas políticas, que tienen opiniones muy diversas sobre el accionar de la Corte. Primero que nada, repasemos un poquito lo que tiene que ver con si es o no constitucional. El procedimiento es perfectamente constitucional. Lo único que no sería constitucional es si los destituyeran por decreto, pero mientras se siga el procedimiento constitucional y se haga a través del Congreso, no hay nada de irregular. Ahora, veamos primero que nada cuáles son las distintas causales por las cuales se lleva a juicio político a los 4 integrantes actuales de la Corte Suprema. Bueno, primero lo que tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. En el 2006 se sancionó una ley del Consejo de la Magistratura, que después fue reformada otra vez, la que conocimos como la democratización de la justicia, que rápidamente fue declarada inconstitucional. Bueno, ahora se declaró esta inconstitucional y por eso se recompuso la composición, valga la redundancia, original del Consejo de la Magistratura de 20 integrantes. Lo que cuestionan es que al declararse inconstitucional se puso en vigencia la ley anterior. Bueno, es lo que siempre pasa. Lo que están cuestionando, más allá de las opiniones políticas, es cuando una ley es declarada inconstitucional, como no puede haber un vacío legal total, y sobre todo en este caso había una ley previa de creación del Consejo de la Magistratura, sino directamente tenían que cerrar el Consejo, ¿sí? Entonces también hay que analizar la razonabilidad de algunos cuestionamientos. Después, lo que tiene que ver con la coparticipación, el fallo sobre la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Ya en el gobierno anterior, apenas Macri asumió, la Corte lo recibió con un fallo sobre la coparticipación. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Bueno, que la ley de coparticipación se tiene que sacar por consenso y se tiene que discutir justamente en el Congreso y con todas las provincias. Bien, con excepción de Néstor Kirchner, nadie lo hizo hasta ahora. Entonces, la Corte, más allá de las posiciones de uno u otro gobierno o de cómo lo tomó uno u otro gobierno, fue coherente ahora y a fines del 2015. Después, las interpretaciones quedan en cabeza de cada uno, pero es la misma Corte o varios de los integrantes son los mismos que en el 2015 fallaron, si se quiere, en contra del gobierno de Mauricio Macri. El 2 por 1 a los condenados por delitos de lesa humanidad. Sin lugar a dudas, esta es la razón más atendible, porque fue una aberración lo que hicieron y rápidamente en un fallo posterior se desdijeron del fallo que habían sacado. Y la última
Estas son las principales, hay 14 causales, pero estas son las principales. Es el vaciamiento de la obra social del Poder Judicial. Esto pesa principalmente sobre Maqueda, que es quien lo administró durante mucho tiempo. Ahora, como decía antes, el problema principal, o la diferencia principal con lo que sucedió en el 2005 con la corte adicta del menemismo, es que en ese momento había un consenso generalizado de que esa corte no iba más, ¿sí? Entonces, el procedimiento constitucional establece que, primero que nada, mañana se trata este tema en la comisión. Se aprueba por mayoría simple. El Frente de Todos la tiene y además están los votos de lo que sería la coalición cívica, que en el caso de Lorenzetti estarían a favor de avanzar con el juicio político. Ahora, hay una cuestión que también es importante tener en cuenta. Mucho se había, de alguna manera, especulado sobre esta diferencia de postura, encabezada por Carrió, por supuesto, respecto de Lorenzetti. Bueno, en días pasados, en una nota en La Nación Más, el diputado Petri confirmó que Juntos por el Cambio no va a tener un tratamiento diferenciado respecto de Lorenzetti. Con lo cual, nos toca analizar la composición tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque aprobado mañana pasa a diputados. Ahí tienen que lograr los 2/3, ¿sí?, de la Cámara Baja. Tiene 257 integrantes, de los cuales 118 son del Frente de Todos, 116 de Juntos por el Cambio. Si hubiera asistencia perfecta, porque los 2/3 son sobre los presentes, si hubiera asistencia perfecta necesitarían 172 diputados. El problema es de dónde los van a conseguir, ¿sí? En un rato vamos a estar hablando con Celia Fierro, le voy a preguntar cuál es la postura que va a tomar la izquierda sobre este tema. De todos modos, aún sumando los votos de izquierda, siguen estando muy lejos. Pero aún si pasara la Cámara de Diputados, bueno, tienen que lograr los 2/3 en el Senado. Cuando lo destituyeron a Bogiano y a Molineux Connor, el Senado aprobó la destitución con 44 votos, porque, insisto, son de los presentes. Una vez más, si hubiera asistencia perfecta, necesitarían 48 de 72. El problema es esto. El Frente de Todos tiene 35 votos. Suponiendo que lo sumen a Beretilnec y a Solari Quintana, que serían los únicos posibles que se sumen a esto, bueno, llegan a 37. Y el problema es, hay 31 que son de Juntos por el Cambio, que tienen una clara postura en contra del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. Entonces, con esta composición, yo me pregunto, ¿para qué el gobierno insiste con un juicio político cuando necesita los 2/3 en las dos cámaras, que claramente no los va a conseguir? Entonces, ¿para qué siguen sumando derrotas? Digo, un gobierno que solo con un procedimiento ordinario podría haber nombrado la reemplazante de Hayton. Hablan mucho de la paridad de género, pero no han propuesto una mujer para que integre la Corte. Y era un procedimiento normal, mucho menos complejo que esto. Yo, la verdad, no entiendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Fidelizar a la tropa? Esto va a fracasar. Sin lugar a dudas va a fracasar. Entonces, ¿para qué siguen insistiendo? Bien, es una pregunta que veremos si le encontramos la respuesta. Por lo pronto, hay otros temas que nos preocupan a todos, ¿sí? Por ejemplo, si van a empezar o no van a empezar las clases en tiempo. Así que enseguida vamos a estar hablando de ese tema con nuestro próximo invitado. Bienvenidos, esto es Encuentro Informativo.